Hola, bienvenidos a este nuevo video. Este video también va a ser breve, simplemente vamos a hablar de las librerías estándar de C. Ya vimos un poquito como qué son las funciones, cómo podemos trabajar con archivos múltiples, pero ahora vamos a enfocarnos en las librerías de C, en las librerías estándar en concreto. Bien, también son conocidas como ANSI C, y básicamente son las librerías que están definidas dentro de todos los programas de C. Muy bien, perdón, dentro de todas las implementaciones de C. Es decir, van a ser un conjunto de funciones, estructuras y tipos que son predefinidos por el desarrollador, por las personas que desarrollan el lenguaje C en sí, y que nos facilitan realizar diferentes cosas. Por ejemplo, trabajar con archivos, manejo de cadenas de texto. Todo esto lo vamos a poder realizar con estas librerías estándar. Entre ellas tenemos las ya conocidas stdio, es decir, librería de entradas y salidas, nos permite trabajar con archivos, nos provee funciones como print, scan, get, write, etc. Tanto para la salida estándar, es decir, para la terminal, tanto para archivos o cadenas de texto, sprintf, scanf para cadenas de texto, fprintf para archivos, fscanf para archivos. ¿Ok? Si nosotros tenemos la función printf, scanf, write, get, tenemos también sus versiones para archivos que inician con la letra F y el nombre de la función, y tenemos las versiones para cadenas de texto que inician con la letra S y el nombre de la función. También tendríamos otras librerías como pueden ser stdbool, que nos permite trabajar con datos de tipo booleano, es decir, verdadero y falso. stdin, que estandariza todos los tipos de datos enteros, int 8, 16, 32, 64, así como sus versiones unsigned, es decir, int u8, int u16, int u32, etc. Así como algunas funciones relacionadas a números enteros. También tenemos funciones como mat, que nos provee funciones como senos, cosenos, tangentes, definiciones de pi, de e, potencias, raíces, etc. Además, tenemos dos librerías muy interesantes, que es Whitechart y Unicode. Estas dos librerías nos permiten trabajar con una extensión de datos para caracteres. Nosotros ya dijimos que normalmente por defecto tenemos los caracteres ASCII, es decir, solamente de un byte de longitud, y están determinados entre valores del 0 al 256. Además de ellos tenemos los Whitechart, que son con la librería W y que están definidos por 2 bytes y tienen un conjunto de caracteres más amplio. Y además tenemos los Unicode. Los caracteres Unicode son los caracteres universales. Entonces pues tendríamos un acceso a todos los caracteres disponibles, ¿no? Símbolos en chino, en ruso, en japonés, en árabe, etc. Todo eso los podríamos trabajar con los UChart. Además, también tendríamos otras librerías estándar como Acer, que nos permite verificar resultados de operaciones, y justamente lo usamos cuando queremos realizar testeo de diferentes funciones que hayamos creado. Time, que nos permite dar formato a fechas, recuperar el tiempo del sistema, etc. Tenemos que tener contemplado que time h nosotros necesitamos especificar el valor que tenemos devuelto por el sistema es a partir del año 1970. Es decir, si nosotros hacemos una transformación manual directa, nos va a dar un error porque nos va a dar que estamos en el año 50 y pico, ¿no? Y eso es incorrecto. La razón de esto es justamente porque no estamos considerando que el time empieza a contar a partir del año 1970, no del año 0. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando manejemos tiempos con TimeH. Tenemos stdlib, que nos da funciones extras del sistema y que es una de las librerías más importantes. La librería estándar por excelencia. Nos permite generación de números aleatorios, funciones del sistema como white, sleep, exit,
nos define constantes para valores de salida del programa. Si está correcto, si hay algún error, nos permite reservar memoria y trabajar en general con memoria dinámica, reservar, reasignar, asignar un valor concreto a una sección de la memoria, liberar espacios de memoria, etc. Es una librería muy importante, de las más, si no es que la más importante junto con stdio. String nos provee funciones para la manipulación de diferentes cadenas de texto. Por ejemplo, para el contar cuántas cadenas hay, copiar de una cadena a otra, buscar un carácter concreto en una cadena de texto, etc., ¿no? ComplexH nos permite trabajar con valores y números complejos. Nos define un nuevo tipo de dato, que es el tipo complex, donde nosotros podemos definir el valor real y el valor imaginario, ¿no? Básicamente para eso nos permitiría trabajar. Y otra muy importante sería threads. Threads nos permite trabajar con hilos dentro de C. También tendríamos otras, como aquellas que nos permiten trabajar con procesos, o aquellas que nos permiten trabajar con pipelines, que iremos viendo conforme vayamos avanzando. Y todas ellas son muy interesantes y muy útiles. Ahora, ¿cómo podemos trabajar con estas librerías estándar? Pues bastante sencillo. Necesitamos incluirlas entre pico paréntesis. No necesitamos referenciar a dónde están definidas estas librerías, porque el sistema operativo y en concreto el compilador de GCC o de Clang ya sabe cuál es la carpeta de nuestro sistema que contiene los archivos fuente de C que van a ser compilados, o inclusive ni siquiera necesita ser compilados porque ya los tiene almacenados permanentemente en memoria, etcétera, ¿no? Ahí depende de cómo estaría manejando el sistema operativo. Pero básicamente estas librerías ya existen y no necesitamos definirlas ni nada más. Simplemente pico paréntesis el nombre de la librería, compilamos nuestro programa y funcionaría correctamente. En esta ocasión yo me despido. Este es un video corto, bastante breve, simplemente hablando un poquito de las librerías estándar que existen, ¿no? Y cómo podemos usar sus diferentes funciones. Espero que les guste este video, espero que lo hayan seguido, que lo disfruten. Sin más que decir, yo por esta ocasión me despido. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.